Bien hallados, bienvenidos queridos telespectadores de TV4 a una nueva edición del Cultural Quadre en Blanco, en la que sumamos 931. 931 que no son pocas, y hoy tenemos un programa pues plagado de invitados. El primero ya lo tengo con nosotros aquí en Villarreal, en TV4. Se trata de Pedro Paradís Huesa, autor de esta su segunda novela, Olvido, en La Pajarita Roja Ediciones. Pedro, bien hallado, bienvenido, gracias por estar con nosotros. A vosotros. Ha pasado el tiempo, ¿no? Desde aquella vez, decíamos, ¿es posible? ¿Cuántos años? 10 añitos. 10 años han pasado ya. O sea, nos vemos de década en década. Claro. Oye, pues eso no puede ser, ¿eh? O tenemos que ser más productivos, o tenemos que hacer algo, porque realmente has tenido que dejar pasar una década. ¿Por qué? ¿No sentías necesidad de seguir publicando? Bueno, yo soy lento, eso para empezar. y creo que influye también el hecho de ser profesor de escritura creativa. Le doy muchas vueltas a las cosas, reescribo. Hay quien dice que la escritura es un 10% escribir y un 90% revisar. Y en mi caso los porcentajes yo creo que todavía están más... ¿Todavía son mayores? Sí. Pues enseguida estaremos con nuestro primer invitado y nuestro primer argumento, que es su novela, publicada, como decimos, en La Pajarita Roja Editores, Olvido, de Pedro Paradís. En la segunda parte del programa ya está con nosotros también don Ismael Bonet, nos hablará de libros, como siempre por cortesía de la librería Argot. Bueno, de libros y de muchas cosas más. De muchas cosas más. Tenemos por ahí a don Ismael. Don Ismael, bien hallado, bienvenido. ¿Dónde se encuentra hoy? Hombre, mira qué bonito. Ahí en el... Mira. Hasta está tu nombre ahí puesto, ¿eh? Desde que le han hecho despacho... Bien. No hay yo aprendo mucho. No hay quien lo baje del despacho, ¿eh? Eso ya es que por lo menos es subdirector de la cadena, por lo menos. Gracias. Ese despacho ya es importante. Bueno, luego tendremos a don Ismael en dos ocasiones, una para hablar de libros, otra para hablar de series y pelis, y en medio pues él y yo hablamos de muchas cosas de la vida. Nos acompañará también la directora de Baladre, el grupo de teatro, que viene cada año, cada vez que participa en Castellascena, Remei Sánchez. Y cerraremos con un guitarrista excepcional, Lluís Castany. Luego hablamos de él, pero pese a su juventud ya tiene una trayectoria de conciertos internacionales envidiable. Y bueno, alumno de Pedro Navarro, del gran guitarrista Pedro Navarro, ha ido de gira con él y ahora afronta su primer proyecto personal. Si tenemos suerte incluso, tocará la guitarrita aquí para nosotros. Por lo tanto, como llevamos prisa, arrancamos ya ráfaga general del programa y hablamos con Pedro Paradís. Pues hablamos de Olvido. Olvido, Pedro, una novela que habla sobre la soledad, ¿no? Que habla sobre el aislamiento, ¿no es eso? Habla sobre el aislamiento, de hecho hay un aislamiento incluso físico, porque el punto de partida es un pueblo que se queda aislado por una riada. Entonces la gente es un pueblo muy pequeñito y la gente no puede salir de allí. Y habla del recuerdo y de la memoria, de cómo estamos construidos a partir de nuestros propios recuerdos. Y es posible que llegados ya a una determinada edad esos recuerdos sean más importantes que la propia vida, que la propia existencia, y hagan que se genere ese aislamiento también. Bueno, los recuerdos, cuando uno no tiene nada más, es a lo que se aferra, ¿no? Lo que pasa es que la protagonista de esta historia es una persona que no tiene demasiados recuerdos. A veces pasa, hay gente que tiene alguna laguna, tiene algún hueco en algún momento de su vida, y es lo que le ocurre a Olvido. Ella hay momentos de su vida, ella de su infancia apenas tiene un par de recuerdos, ¿no? Es significativo que se llame Olvido, ¿no? Claro. Es intencionado, imagino. Es intencionado. Por cierto, el título era otro y al final es lo que pasa en estas cosas, que durante el proceso de escritura pues todo va cambiando de alguna manera. Si revisas tanto es normal que... Imagínate, ¿no? La de veces que puedo cambiar el título. Entonces, la historia habla sobre todo de esto, habla sobre todo de nuestra memoria y de cómo nos identificamos con lo que hemos vivido y nos construimos a partir de
a partir de ello. Oye, estamos hablando del colmo del aislamiento, porque nos hablas de un pueblo que se llama Rescoldos, una anciana que vive sola en ese pueblo, un pueblo casi abandonado, y encima una tormenta derrumba el puente y entonces la incomunicación es mucho mayor, ¿no? Sí, pero fíjate que el libro está planteado como un thriller, es una historia de misterio, ¿no? Te lo digo porque a veces incluso un pueblo con 20 habitantes puede contener a demasiada gente, porque lo que ocurre en la historia es que estas 20 personas que viven en el pueblo, pues bueno, lo que le ocurre a Olvido es que empieza a darse cuenta, empieza a detectar que hay alguna presencia en su casa, que alguien entra por la noche en su casa, empieza a buscar. O sea que hasta estos 20 vecinos en ocasiones puede ser demasiada gente, según lo mires. ¿Quién es Alba en la novela? Alba es la persona más joven del pueblo, es la única joven del pueblo, de hecho. Es un pueblo, pues como pasa en tantos pueblos de interior, ¿no? Que son gente muy mayor. Y Alba es el contrapunto que sirve la comparsa de Olvido, ¿no? Es el contrapunto que ayuda a que se desarrolle la historia. Olvido, imagínate una mujer con 80 años, las limitaciones que tiene, y Alba es la que facilita, la que ayuda, la que espolea y la que motiva, ¿no? En todo pueblo, en todo colectivo, hay una memoria personal, individual de cada sujeto, pero también hay una memoria, ¿no?, histórica o colectiva o social. ¿Cómo juegan en la novela ambos tipos de memoria? Claro, y más en un pueblo que se está quedando vacío, lo que pasa es que esta memoria se está perdiendo, ¿no? Llegará un momento en el que nadie sabrá cuáles eran las canciones, cuáles eran los bailes o cuáles eran las tradiciones, ¿no? Porque esto es algo que va desapareciendo. Esto es la memoria colectiva y en la novela pues va de la mano, va entrelazado con la otra memoria, ¿no? Esta mujer que no recuerda nada de algún momento de su vida, quizá leyendo la historia averiguamos por qué, y está esta memoria colectiva del pueblo, ¿no? Y de lo que recuerda, ¿qué es lo que más pesa en la novela? Ella tiene algún recuerdo de su infancia y son recuerdos aislados. Lo que pasa es que se juega mucho con la idea, y esto es algo que pasa realmente. Yo no sé si tú has oído hablar alguna vez de los recuerdos falsos, de cómo a veces podemos incluso crear algún recuerdo. Por ejemplo, hay una historia bastante conocida de un señor que decía que su primer recuerdo era cuando habían intentado raptarlo siendo niño. Entonces, en esta historia, que él cuenta como su primer recuerdo, dice que lo llevaba la niñera y que alguien intentó llevárselo y la niñera lo defendió. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchos años después, esta niñera escribió una carta a la familia disculpándose porque se había inventado toda esa historia. Pero es algo muy común, ¿no? A mí también me pasa. Tengo recuerdos de la infancia y lo que hago es cubrir las lagunas para entrelazar esos recuerdos o intentar entrelazarlo con cosas de las que tengo alguna imagen, pero y a partir de esa imagen reconstruyes una historia que incluso te llegas a creer en un momento dado, ¿no? Claro, de hecho este niño ya de adulto, él hubiera puesto la mano en el fuego porque él recordaba perfectamente cómo era el hombre que intentó secuestrarlo y cómo fue la pelea con la niñera, ¿no? Entonces la memoria no solo olvida, sino que también inventa. Y las dos cosas lo que hacen es, si la tesis un poco lo que os estoy contando es que somos nuestros recuerdos, qué pasa cuando faltan recuerdos o qué pasa cuando hay recuerdos que son inventados, que en mayor o menor medida nos pasa a todos, pero eso nos puede pasar con tonterías o nos puede pasar con algo definitorio de lo que somos, ¿no? ¿Y cómo ayuda Alba a Olvido? Ahí hay un trabajo de búsqueda, porque bueno, aunque falle la cabeza, que falla a veces, hay fuentes, hay testimonios y por ahí este es el camino que siguen Alba y Olvido para recuperar estos recuerdos, porque de alguna forma lo que pasa en la historia está muy relacionado con el pasado. Hablamos de thriller psicológico. Mucho más compleja psicológicamente está Olvido de Zacarías, tu primera novela. Bueno, Zacarías es que era un personaje que se jugaba a no contar demasiado de su pasado. Zacarías era una persona sin hogar que vivía en el Parque Ribalta
y es como que tenía un pasado borrado, pero no porque él no lo recordara, era un pasado borrado porque es que de alguna manera no importaba, él estaba viviendo en el parque, ¿no? Y Olvido tiene un pasado borrado, pero porque ella no lo recuerda. Y este camino de descubrirlo, sí, yo creo que sí que es un personaje mucho más trabajado que Zacarías, de alguna manera. Oye, me ha llamado la atención, bueno, esta década que has tardado en sacar el libro, lo justificas un poco por los talleres, ¿no?, de literatura creativa que das. Es decir, que el creador, el que enseña a crear, tiene a veces problemas para crear. ¿Por qué? Porque te quieres aplicar todo lo que impartes, o porque luchas contra todos los inconvenientes que conoces en la creación. Bueno, de alguna manera, saber mucha teoría en algún momento puede bloquear un poco también, ¿no? Y también, bueno, también son muchas cosas. Yo lo he contado así un poco de broma, un poco en serio, pero bueno, luego la vida, los que no vivimos de escribir, que somos el 99% de los que escribimos, pues claro, pues tenemos nuestro trabajo, tenemos 1000 historias. Pero no tenemos una editorial que cada año te pida o cada 2 años te pida un libro, ¿no? No, desde luego que no. Pedro, ¿qué otros personajes juegan en la novela? En la novela están los vecinos del pueblo, algunos están más retratados que otros, y en la novela hay, bueno, en este proceso de descubrir qué es lo que pasó, de llegar al pasado, pues ahí van apareciendo voces de gente que ya no está y que de alguna manera pues, son los que han provocado todo, ¿no? ¿Qué se aprende en esta década? ¿Qué se aprende de una novela a otra? Zacarías fue una escritura, nos ponemos en plan taller de escritura, si quieres. Zacarías fue una novela muy planificada, planificada meticulosamente, mientras que esta otra historia es una historia escrita por impulso, esto es una historia escrita sin saber lo que va a pasar en la página siguiente. No hay una forma buena y una forma mala de escribir, es diferente según lo que quieres hacer. Desde luego esto te obliga a reescribir mucho más, que decíamos, esto de no saber dónde vas y de ponerte a escribir por impulso hacia adelante, pues te lleva a muchos callejones sin salida, ¿no? Básicamente lo que ha cambiado entre las dos historias es la manera de escribir, porque al final son dos personajes marginales, de alguna manera, que viven en el margen. Zacarías vive en el margen de la ciudad y Olvido pues vive en el margen, fíjate si vive en el margen, que es un pueblo perdido con 20 habitantes, ¿no? Oye, ya a modo de consejo, ya que te tengo aquí, cuando yo es que escribo también y a veces tengo parones, ¿no? Muchas veces por falta de inspiración, otras veces por falta de tiempo. Después de un parón, ¿cómo hay que afrontar la reescritura del relato que se está escribiendo? ¿Hay que revisarlo desde el principio? ¿Hay que continuar? No sé si soy la persona adecuada para responder a esta pregunta en concreto. Pero yo te la hago igual. Yo lo que hago, sí, luego reconectar cuesta más, sobre todo si no hablamos de un relato, sino que hablamos de una novela. 200 páginas. Pero también es verdad que cuando estás con algo más grande, lo llevas de alguna manera en la cabeza durante más tiempo. Yo creo que hay una... ¿Recomiendas disciplina, horario? Bueno, el que sea capaz, el que lo tenga, ¿no? Genial. Yo voy a arrancadas y a parones. Yo cojo, me voy una semana a un lugar yo solo y estoy escribiendo. ¿Eso se puede hacer? ¿Irse a un lugar uno Si la mujer te deja, lo puedes hacer. Tiene que autorizarte. Sí. Tienes que hablarlo en casa. Y para las primeras... la primera parte de la escritura eso es fundamental, que es empaparte y seguir hacia adelante, y la revisión es algo que ya es más trabajo burocrático, digamos, ¿no? Es trabajo de sentarte y... ¿Cómo ha sido el contacto con La Pajarita Roja y el proceso de publicación, de edición y de publicación de la novela? Pues yo a Carlos lo conozco desde hace mucho tiempo y tenemos una buena relación y a veces pues, hacemos algún café y bueno, fue todo muy, muy fácil. A mí Carlos me gusta mucho cómo trabaja, Carlos Tosca, el editor, me gusta mucho cómo trabaja la parte de cómo trabaja la obra, porque no coge e imprime, sino que realmente la estudia, la trabaja
por decirte algo, el título no era este. Cuando yo se la di a Carlos, la historia se llamaba de otra forma. Y Carlos me dio el toque, me hizo reflexionar y ahora se llama Olvido, pero antes no. Antes se llamaba La ciudad de los gitanos. La ciudad de los gitanos. Sí. Sí, ¿cómo suena La ciudad de los gitanos? ¿Verdad que parece que sea otra, Sí, otra novela? Parece que sea otra novela. Tenemos alguna foto, lo presentaste esto en el Menador, ¿no? En la Plaza Huertos Hogueros. Tenemos ahí alguna foto de la presentación. ¿Cómo fue ese acto? Pues el acto, bueno, pues a tope. Multitudinario, que, ¿no? Porque sí. he visto ahí mucha gente, ¿no? Yo creo que estaba lleno, había quizá 3 o 4 sillas por delante. Fue muy gratificante. Es que después de tantos años de escribir, o aunque no sean tantos años, al final este es el momento de disfrutar de alguna manera y de compartir, porque escribimos para que nos lean otros, ¿no? El que diga que no, yo creo que miente. Claro, tú ya te la has leído, cuando la publicas tú ya te la has leído. Ya está, ¿no? De hecho hay autores que dicen que una vez publican no lo vuelven a... Mejor, sí, mejor. Leía el otro día, creo que era Miguel Torija que lo decía, que va a publicar también ahora en febrero, decía, yo ya, una vez lo he acabado, yo ese libro no lo vuelvo a leer. Y es verdad que cuesta también. Pedro, pues enhorabuena, que no pasen 10 años. Bueno, usted ya va por la segunda edición, o sea que es buena noticia. Sí. Que no pase tanto tiempo y que te tengamos aquí cuanto antes, porque sabes que esta es tu casa. Bueno, Antonio, muchísimas gracias. A ti, Pedro. Un placer. Bueno, pues despedimos a nuestro primer invitado. Me voy con la música de Club 964. Madre, cuánto tiempo. Miguel Berchili. Miguel Berchili estaba en este proyecto desde hace muchos años. Ahora va en solitario, pero de vez en cuando da conciertos y rememora temas como este, No Way. Vamos a escucharlo. Rompiendo el tiempo, cobrando caro el olvido, esquivando las piedras que surjan en el camino, o andar deprisa sin saber bien por qué, huir de la rutina y del silencio al que temer. Un papel mojado es memoria selectiva. Crece la hierba sobre las viejas rencillas. Volver a escena, caer de pie, seguir luchando antes de que cuenten 10. No hay salida, no hay vuelta atrás, no hay medicina que sane nuestro mal. No hay salida, no hay vuelta atrás, ya no hay excusa, el espectáculo continuará. Creo que el junco se dobla y no se rompe. Muchos me juzgan y muy pocos me conocen. No hay salida, no hay vuelta atrás, no hay medicina que sane nuestro mal. No hay salida, no hay vuelta atrás, ya no hay excusa, el espectáculo continuará. No, no,
no way. Más cositas. Tengo por aquí dos cosas. El otro día estuvimos actuando en Carcaixent. Desde aquí, un abrazo muy fuerte al público de Carcaixent porque fue una auténtica maravilla. El teatro está cerrado por razones técnicas y han habilitado el Magasin de la Ribera. Lo han insonorizado, un escenario de categoría también, grandísimo, y bueno, y luego verán que se llenó. Una auténtica maravilla. Pues tengo un vídeo, tengo dos cositas de Carcaixent. Primero, un vídeo promocional de Carcaixent, porque me he propuesto promocionar todas aquellas localidades donde vayamos a actuar amigos del Teatro de Castellón. Venga, vamos primero con el vídeo promocional de Carcaixent.
Bonito pueblo. Yo no lo conocía del todo y mira que he ido a veces porque la sede de la Federación de Teatro está allí, nos reunimos una vez al mes, pero nunca había tenido ocasión de visitarlo como esta vez. Un pueblo precioso. Y ahora vamos con lo que fue un vídeo resumen de lo que fue esa actuación en el Magasin de la Ribera. Amigos del Teatro de Castellón, un mes tú, un mes yo. Pues esto es un poquito de lo que pasó. Más cosas, más teatro. Tenemos una obra extraordinaria. Lola Herrera, Natalia Dicenta, en Valencia, Teatro Olimpia. Se llama Camino a la Meca. Y, como digo, tiene un reparto excepcional. Hasta el 1 de febrero, es decir, hasta este domingo, pueden verla en el Teatro Olimpia de Valencia, Camino a la Meca. Vemos aquí el tráiler. ¿Usted recuerda lo que me dice en esa carta? Mi querida Elsie, es la cuarta carta que te escribo y aún no tengo respuesta. Esta es sin duda la noche más oscura de mi alma. Just the way you look tonight. Es una visita corta. Solo puedo quedarme esta noche. Cuénteme. Cuénteme. Pero yo no he hablado con nadie. Me lo contó a mí, Helen, a mí me lo escribió. Había conseguido emocionarte. Cuánta confianza. Cuánta fe me diste aquel día. ¿Quieres un consejo? No. Fue solamente saber que tendría esa vela con la que podría derrotar la oscuridad. ¿Viaje tan largo solo para una noche? Sí. Ha pasado algo, Helen. No me gusta que a mí me hables así. Helen, no haga eso. No. Yo no hablo de alegría, hablo de gratitud. Pregúntele. No tiene más que firmar aquí, al pie. ¿Y usted qué quiere? ¿Que sea una simple espectadora viendo cómo entrega su vida? La luz no le dé miedo. Es inofensiva. Solo quiere jugar un poco. Y si resulta que la cosa sale mal, pues el dolor es insoportable. Aquel día me sentí orgullosa de mí misma por primera vez, porque nunca nadie me había hecho sentir así. Y me voy a publicidad con Ana Villa, la actriz Ana Villa, recitando la sonatina de Rubén Darío, que en su voz suena de una manera excepcional. Nos quedamos con un rincón de la poesía, después unos consejos publicitarios y seguimos aquí en TV4, en Cuadre en Blanco. La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa. ¿Que ha perdido la risa? ¿Que ha perdido el color? La princesa está pálida en su silla de oro. Está mudo el teclado de su clave sonoro. Y en un vaso olvidada se desmaya una flor. El jardín puebla el triunfo de los pavos reales. Parlanchina, la dueña, dice cosas banales y vestido de rojo piruetea al bufón. La princesa no ríe. La princesa no siente. La princesa persigue por el cielo de oriente la libélula vaga de una vaga ilusión. ¿Piensa acaso en el príncipe de Golconda o de China? ¿O en el que ha detenido su carroza argentina para ver de sus ojos la dulzura de luz? ¿O en el rey de las islas de las rosas fragantes? ¿O en el que es soberano de los caros diamantes? ¿O en el dueño orgulloso de las perlas de Ormuz?
La pobre princesa de la boca de rosa. Quiere ser golondrina. Quiere ser mariposa. Tener alas ligeras. Bajo el cielo volar. Ir al sol por la escala luminosa de un rayo. Saludar a los lirios con los versos de mayo. O perderse en el viento sobre el trueno del mar. Ya no quiero el palacio, ni la rueca de plata, ni el halcón encantado, ni el bufón escarlata, ni los cisnes unánimes en el lago de azur. Y están tristes las flores por la flor de la corte, los jazmines de oriente, los nelumbos del norte, de occidente las dalias y las rosas del sur. Pobrecita princesa de los ojos azules. Está presa en sus oros, está presa en sus tules, en la jaula de mármol del Palacio Real, el palacio soberbio que vigila a los guardas, que custodian 100 negros con sus 100 alabardas, un leberel que no duerme y un dragón colosal. ¿Quién fuera Hipsipila que dejó la crisálida? La princesa está triste, la princesa está pálida. Oh, visión adorada de oro, rosa y marfil. ¿Quién volará a la tierra donde un príncipe existe? La princesa está pálida, la princesa está triste, más brillante que el alba, más hermoso que abril. Calla, calla, princesa, dice la hada madrina. En caballo con alas hacia acá se encamina, con el cinto en la espada y en la mano el azor. El feliz caballero que te adora sin verte y que llega de lejos, vencedor de la muerte, a encenderte los labios con un beso de amor.